ese es el riesgo que están corriendo al haber entrado aquí. Buenas tardes, bienvenidos a un espacio más de los 50 principales. Los temas que todo joven debe de saber para tener una vida abundante como la que les prometió Jesús. Y estando aquí, yo creo que están en el camino correcto. Antes de empezar, déjenme pedirle a Fer y a Dante, que por ahí lo vi también. Ya se me escondió otra vez. Dante, vénganse rápido para acá. Vamos a empezar. Pero miren, nada más quiero hacerles una pregunta. Recordarán que Fer nos platicó en la primera sesión sobre el contenido, sobre la importancia y quién es el autor de la Biblia. ¿Sí se acuerdan de ello? ¿Quiénes estuvieron aquí? Ustedes no estuvieron en la primera plática. Levanten su mano, por favor. Bueno, y esto nada más es para saber si alguien tiene una duda. Aquí está Fer y al final se las puede responder y resolver. ¿Sale? Muchas gracias, Fer. La segunda sesión estuvo Dante con ustedes, nos habló genialmente sobre la creación del universo. Lástima que esté presente, si no les diría yo más cosas, pero se va a creer mucho, se va a crecer demasiado. Pero bueno, ¿alguna duda que les haya quedado de la segunda sesión sobre la creación del universo? Carlitos, ¿qué duda te quedó? Muchas gracias, Carlitos, qué bueno que estás por aquí. Cualquier duda, aquí va a estar Dante también, y yo lo que quiero hacer es, con la aprobación de ustedes, dar por vistos ya esos temas. Sabemos la importancia de la Biblia, sabemos cómo fue creado el universo, y entonces podemos continuar con la tercera sesión. Gracias, chicos. Gracias. Muy bien. Hoy vamos a hablar, por primera vez dentro de los 50 principales, ya de lleno sobre el tema de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es ese personaje? Pero en esta ocasión queremos que lo conozcan a profundidad. Queremos que lo conozcan contándoles algunos de los pasajes de su vida, pero contándoselos de una manera diferente. De una manera en que tenemos que encontrarnos con Jesús. ¿Sí? Yo no quiero que sigan pensando en aquel Jesús que la religión nos vendió desde que éramos pequeños, aquel Jesús místico, así que está hasta encorvado, envuelto en su manto y con otro manto cubriéndose, con los ojos cerrados, y que ustedes sigan viendo ese Jesús débil. Jesús no era ningún hombre débil. Recuerden que Jesús se dedicaba al trabajo de la carpintería. Entonces era un hombre fuerte, era un hombre que hacía ejercicio, que cargaba tablas de madera, que las cortaba, que las serruchaba, que las cepillaba, que estaba en actividad. Jesús no era ningún debilucho. ¿Sí? Jesús era un hombre que, además de ser un ser humano, era un joven como alguno de ustedes. Jesús era un hombre joven. El ministerio de Jesús, ¿a qué edad empezó, Carlitos? 30. A los 30 años, fíjense. Y yo sé que muchos de nosotros todavía estamos por debajo de los 30 años, ¿eh? Ayúdenme levantando su mano, ¿quién tiene menos de 30 años? Bueno, ¿ya por la mitad me la aceptan? ¿Sí? Jesús era un hombre joven, como cualquiera de ustedes. Un hombre 100%. Y también 100% Dios. Y de eso vamos a platicar. De eso vamos a platicar. Yo les voy a pedir que no dejen de accesar a nuestras redes. Ahí se van a encontrar con todo el material en un texto que no lo podríamos agotar en una sesión de 1 hora. Entonces tienen que entrar, leerlo, porque ahí yo agregué muchos detalles que no les puedo platicar ahorita. Pero está bastante documentado. Por favor, accesan, lo leen, porque eso les va a ser de gran utilidad. Para que puedan entender, si yo llego a cometer ahorita un error en la explicación, ahí se les va a ampliar, se los aseguro. Cuando lo lean van a poder ampliar todo lo que voy a tratar de explicarles. Hay una parte pesada de esta plática, pesada, árida, que la vamos a resumir rapidito. En la historia de la humanidad se han escrito millones de libros. Y hablando en particular de los libros de historia, invariablemente cuando se habla de la historia universal, de la historia de la humanidad, aparece el nombre de Jesús.
En todo libro de historia aparece que existió una vez un hombre que había nacido en Belén y se habla de Jesús, aunque pongan unos cuantos renglones. En todos los libros de historia universal aparece el nombre de Jesús. Si ustedes accesan en internet con el buscador que más les acomode y le ponen el Jesús histórico, les va a salir cantidad de información. Toda la información que se refiere a la búsqueda que el hombre ha hecho para conocer a Jesús. Del Jesús histórico quiero resumir diciéndoles dos cosas. Ha habido grandes investigadores, arqueólogos, antropólogos que se han dedicado a hurgar en los manuscritos originales, en Jerusalén, en todos los vestigios arqueológicos inclusive, para identificar si lo que decimos de Jesús, si lo que se dice de Jesús en la Biblia es cierto o hay falsedad. Pero ¿qué creen? Que entre más investiga el ser humano, más se encuentra con la realidad de que Jesús fue un ser humano que habitó sobre esta tierra. Y en especial hay dos verdades que han sido, dijéramos, mundialmente aceptadas por la ciencia, por la cultura, por las religiones diferentes. Hay dos escenas en la vida de Jesús que está comprobado históricamente y con métodos científicos de investigación que son ciertas. Esos dos acontecimientos que están totalmente comprobados es, uno, el bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Jesús se cita a Juan el Bautista y Juan el Bautista fue mandado decapitar por el que era el gobernador romano de ese tiempo en Jerusalén, por Herodes Antipas. Entonces, inclusive, si accesan a la información, se van a encontrar que está hasta prácticamente fechada por la historia en los años. Dice que el bautismo de Jesús fue aproximadamente entre los años 32 y 35 después de Cristo, que en esos años debió haber ocurrido el bautismo de Jesús. Y hay evidencias en libros que no se imaginan. ¿Por qué? Porque está relacionado el Imperio Romano, que es el que en ese tiempo escribía la historia. Pero está 100% comprobado. Otro asunto que está 100% comprobado, imagínense, la crucifixión de Jesús. Hay tantas pruebas, tantas evidencias. El gobernador romano de ese tiempo, Poncio Pilatos, enviaba reportes al César sobre la situación que estaba pasando, que hay un tal Jesús revolucionario que está trayendo ideas diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, no escribía así, ¿verdad? Escribían casi con cincel y martillo, pero había reportes que iban hasta Roma de ese sentido, y las bibliotecas de Roma, del Vaticano, del Cairo, la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Jerusalén y varias más, están llenas de registros en libros que han demostrado que esos dos acontecimientos fueron 100% ciertos. Existen pruebas que no admiten refutación de que el Jesús histórico fue una realidad, de que los hechos históricos que les acabo de comentar ahorita, esos dos, fueron 100% una realidad. Que nosotros, y a través de la Biblia sabemos que esos son hechos históricos, pero también hechos que provocan un gran impacto espiritual, esa es otra cosa y por eso tenemos nuestra Biblia. Pero bueno, después de ese pequeño preámbulo vamos a entrar en materia. Jesucristo, ¿100% Dios o 100% hombre? Ya Dante nos platicaba desde la semana pasada que Jesucristo estuvo presente en la creación, desde la creación del universo. Allá en el tercer cielo, en el séptimo cielo, estaban el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dijeron un día, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está la pluralidad de Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hicieron un universo, lo llenaron de planetas, eligieron un planeta para que habitara su creación maestra, el hombre. Y de ahí nos arrancamos. Jesucristo, como hombre, él aceptó, imagínense, aceptó dejar su deidad allá en los cielos, y nos vamos a ir a una escritura que está en Filipenses, aceptó dejar su deidad allá en los cielos.
y descender a esta tierra para vivir como hombre. Nos dice ahí la Escritura que Él, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa condición de Dios. Otro hubiera dicho, no, espérate, ¿cómo voy a bajar como hombre? Yo puedo bajar como rey, puedo bajar como Dios y mostrarme al mundo como tal. Pero Él aceptó despojarse de su deidad, despejarse de su parte divina, tomar la forma de siervo y se hizo semejante a quienes, a los hombres. Ayúdenme a leer el último versículo, ahí está en las pantallas. Y dice, y se hizo semejante a los hombres. Y fíjate, Jesús, como cualquiera de ustedes, tenía una parte de vida pública que todos la conocían, pero también tenía una parte de vida privada. Lo que él haya vivido y hecho desde que nació hasta los 30 años, más bien es desconocido. Y todo lo que se hable de esa época, bueno, no todo. La Biblia registra que fueron a Egipto, que regresaron de Egipto, algunas escenas de su niñez, pero de ahí en fuera no sabemos mucho de la vida íntima de Jesús, de su vida como ser humano, cómo vivió cuando era niño, cuando era joven. Y la Biblia, los evangelios más bien nos registran la parte pública de su vida, ¿sí? Así como tú, tal vez de los que estamos aquí, si acaso 2, 3 sepan dónde vives, sepan qué has estudiado, qué trabajas, en dónde estás, y de lo demás conocen nada más la vida pública tuya, que vienes a MBI, que te congregas aquí, que llegas tarde en ocasiones, que otras sí estás a tiempo, pero eso es lo que saben de tu vida pública. Sin embargo, fíjense, los evangelistas fueron muy hábiles, y aun cuando los evangelios nos hablan de la parte pública de la vida de Jesús, ahí si lo leemos con calma, cada uno de los evangelios, nos vamos a encontrar con que los evangelios dejaron algunos rastros, algunas pistas para que entendamos esa parte de la vida privada de Jesús. Y así como podemos encontrar algunas huellas para seguir los pasos de Jesús, pues ¿quiénes eran los que lo acompañaban? ¿Quiénes acompañaban a Jesús? Principalmente los discípulos. Ellos también. En los evangelios aparece mucho de la vida pública de ellos, pero más bien poco de su vida privada, ¿sí? Entonces, hoy lo que yo quiero transmitirles es algo de conocimiento, algo de lo que la Biblia nos muestra de la vida privada de Jesús, para que lo podamos identificar como un ser humano, como aquel Jesús 100% hombre, porque el resto de los evangelios hablan de ese Jesús 100% Dios. Pero hoy quiero que veamos, que sopesemos esos dos aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, ahora sí, entramos en el tema y vámonos a ver cuáles son los principales propósitos de Jesús al descender a esta tierra. Fíjate, el más importante de sus propósitos, salvar a la humanidad. ¿De qué tenía que salvar Jesús a la humanidad, Dani? Salvarlos del poder del pecado sobre sus vidas, efectivamente. Gracias. Ese era el principal propósito de Jesús. Salvarnos, salvar a toda la humanidad del poder del pecado sobre sus vidas, para que habiendo aceptado que Jesús venía de donde venía, que era hijo de quien era hijo y que tenía el mismo poder que el Padre, Él podía darnos como regalo la vida eterna a todo aquel que crea en Él. Segundo propósito que Jesús está cumpliendo para ti. Tercer propósito, y que no está textualmente en tu Biblia: hacer discípulos que hagan discípulos. Pero ¿qué es lo que estuvo haciendo Jesús con esos 12? Los llamó, les enseñó, les reveló el reino de Dios, y además les encomendó que lo mismo que habían aprendido se lo transmitieran a otros, y que esos otros lo recibieran y se lo transmitieran a alguien más. Eso permitió que en una de esas algún discípulo de los discípulos llegara hasta México y nos pudiera revelar el contenido de la palabra. Pero eso fue porque Jesús lo pensó, dijo, es que tengo que hacer discípulos que hagan discípulos,
que no acumulen conocimiento y se lo guarden, sino que lo transmitan. Y el cuarto propósito de Jesús, Él quiso venir a vivir como hombre, ¿para qué? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Ayúdenme a leerlo. Y fíjense, aquí hacemos un pequeño alto. Jesús, un joven de 30 años, que se decide a venir a enseñarnos cómo es que un ser humano cumple con todos los consejos, los preceptos, los mandamientos, con todo lo que contiene la ley. Jesús vino para enseñarnos cómo cumplirla, para no decir, ay no, es que es muy difícil, no entiendo esa parte que dice no robarás. Entonces Jesús dice, miren, como hombre, yo vengo a enseñarles que eso se puede cumplir. Y me fui por el más sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si decimos no te metas con la mujer de tu prójimo? ¿Qué pasa si decimos no matarás? Jesús, como ser humano, vino a enseñarnos que sí se puede cumplir con todo ello. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, justamente ¿por qué? Porque sus discípulos, y no solo ellos, sino los que no lo eran, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Qué no acaso es el hijo del carpintero? Y un buen día Jesús les dice, miren, no piensen que he venido para cambiar la ley que nos dio Moisés. No vine para cambiarla, ni tampoco para destruir la enseñanza de los profetas. No he venido para eso, sino he venido para enseñarles cómo se le da cumplimiento a todo eso. ¿Y desde cuándo empezó Jesús a enseñarnos? Desde su mismo nacimiento. Desde ahí podemos identificar a Jesucristo, 100% Dios, pero 100% hombre también. Desde su mismo nacimiento, que está narrado ahí, lo vamos a ver más adelantito en Lucas capítulo 1. Pero fíjense, Jesús ya preexistía desde un principio. Eso nos queda claro por lo que nos dice la Biblia. Jesús ya existía, pero un buen día tiene que ser engendrado en el cuerpo de una mujer. Y viene un mensajero de Dios, un ángel, y le dice, María, no tengas miedo, tú has hallado gracia delante de Dios y te doy una excelente noticia. Vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo. ¿Quién recuerda alguna característica de María? María, ¿qué era? ¿Perdón? María era una virgen. Y al hablar de virgen, no se queden nada más con la idea de que no había tenido contacto sexual con nadie. Nos habla también de una conducta de santidad, una conducta virginal, de consagración a Dios, de consagración a buscar la voluntad de Dios, de una actitud de santidad, de santificación. Y la otra característica que podemos encontrar en María, ¿quién me ayuda? Hay otra característica muy importante. No, uno nada más uno contésteme. ¿Qué otra característica podemos encontrar en María, Liz? No, cámbialo a positivo. Era joven, Liz. Así es, fíjense. María era una joven como alguna de ustedes. María era una joven como alguna de ustedes. Y los que están aquí, sean jovencitas o sean jóvenes, están el día de hoy en la misma condición que María. Dios está tocando a tu puerta una vez más para decirte, es que yo quiero engendrar dentro de ti el cuerpo de Cristo. Yo quiero engendrar dentro de ti un Salvador. Yo quiero que habite dentro tuyo alguien que te revista de santidad, que te llene de poder, que te llene de una voluntad capaz de lograr grandes cosas. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes, jóvenes. Bueno, yo también levanto la mano. Eso es lo que Dios quiere, engendrar dentro de cada uno de ustedes el cuerpo de Cristo, para prepararlos, para tenerlos capacitados, para tenerlos dispuestos
a hacer las cosas que Dios quiera. Pero ahí en ese pasaje podemos ver que Jesús era 100% hombre, era hijo de mujer. Era hijo de mujer, pero también vemos que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y el mismo ángel que le había anunciado a María eso, también le dice, y el santo ser que vendrá, eso no lo van a ver en la pantalla, pero es lo que le dijo el ángel, el santo ser que vendrá, será llamado Hijo de Dios. Jesucristo, 100% hombre nacido de mujer, 100% Dios engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y ahí estamos. Y hoy vamos a platicarles de 5 pasajes de la vida de Jesús. Voy a tratar de irme más rápido. Son 5 pasajes en la vida de Jesús donde los evangelistas dejaron rastros de algunas características humanas de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos con eso. Fíjense que en una ocasión, ustedes recordarán que Jesús, después de que llamó a los discípulos, empezó a recorrer todo el reino de Judea, todo el reino de Israel. Empezaron a recorrerlo y la manera en que lo hacían, pues tenía que ser a pie, ¿verdad? No tenían, el grupo tan grande, no tenían Uber en ese tiempo, Nimrod, perfecto, no tenían Uber, entonces tenían que ir a pie. Tenían que ir a pie enlodándose las sandalias con el polvo del camino. Y en uno de esos viajes, iban caminando, ya es que estoy buscando con el GPS por dónde iban, ¿sí? Iban camino a Betania. Betania era una ciudad que a Jesús le gustaba, le agradaba visitar. Él sabía que no iba a entrar a Jerusalén hasta que fuera el tiempo que tenía que entrar ahí. Y Betania está aproximadamente a 12 kilómetros, entonces le gustaba acercarse y le gustaba estar en Betania. Un día iban camino de Betania, 4 chicos varones, rápidamente, párense aquí junto a mí. Nimrod, tú hijo, vente, pásale, 2 más, no hay 4 varones jóvenes. ¡Qué barbaridad, Dios mío, me engañaste! Me dijiste que iba a haber hombres y mujeres aquí. Pero bueno, fíjense, pásale George, vente. Imagínense, iba Jesús, vamos a ir caminando, iba Jesús con sus discípulos camino a Betania y de repente Pedro le dice, oye maestro, yo ya tengo hambre. Oiga maestro, yo ya tengo hambre. Y Jesús le dijo, oye, y fíjate que todavía nos faltan como 10 kilómetros para llegar a Betania, pero pues sí, yo también tengo hambre. Y de repente voltea a Jesús y así dice, ay, hay una higuera. Entonces no les dijo nada a los discípulos. Y lo siguiente no está registrado en la Biblia, pero yo sé qué ocurrió. Estaban así, ven una higuera, dice, el último no come. Y los dejó allá. Y a lo mejor alguno se quedó sin comer. Eso no está registrado en la Biblia, pero imagínate, Jesús era joven. Sus discípulos con los cuales hizo una entrañable amistad eran jóvenes. ¿Tú crees que no se hacían bromas de ese tipo? ¿Tú crees que entre los discípulos y Jesús no había ese grado de intimidad? Claro que lo había. Siéntense, por favor. Yo imagino a Jesús y los discípulos otro día llegando hasta el mar de Genesaret, tomar piedras planas y estarlas aventando. A ver cuál llega más lejos. Todos lo hemos hecho. Y Jesús era 100% hombre. Tuvo que haberles hecho bromas de ese tipo, pero bueno, llegan allá donde está la higuera. Y llegó Jesús primero, aquellos se quedaron allá. Dije, ¿qué pasa? Llega Jesús a donde está la higuera, empieza a mover las hojas y ve que no hay un solo higo para saciar su hambre. ¡Ouch! Sí, ha de haber dicho Jesús, ¡ouch! Corrí y les gané para que no haya ni un solo higo. Entonces, su ser humano interior termina de salir y le dice a la higuera, no nazca nunca fruto de ti. Pero cuando Jesús hablaba, poder salía de sus labios. Al decir eso, que nunca naciera fruto de la higuera ¡puf!, se secó. Instantáneamente se secó, mostrando que el poder de Dios fluía a través de sus labios. Jesucristo 100% Dios también. Después de mostrarse que tenía hambre,
se muestra con su poder sobre la naturaleza. Jesucristo 100% Dios. Siguieron su ministerio caminando, así tenían que hacerlo. Y un día iban entrando a Samaria y Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Yo sé que está decidido que hoy yo tenga un encuentro con una mujer aquí en el pozo de Jacob. Vamos a apurarnos, vamos a caminar. Oye, maestro, es que todavía falta camino. No se preocupen, ustedes camínenle rapidito que yo tengo que estar ahí en el pozo de Jacob porque una mujer va a llegar ahí y yo tengo que encontrarme con ella. Llegan, se sienta Jesús junto al pozo y dice, es que vengo muy cansado. ¿Tú creerías que Dios se puede cansar? ¿Que Dios, aquel que no duerme ni de día ni de noche, se pueda cansar? Claro que no. La parte divina no se puede cansar, pero Jesucristo también era 100% hombre. Y esa parte, después de caminar horas y días, se cansó. Jesús se cansó, dice ahí el Evangelio de Juan, que Jesús se sentó cansado ahí junto al pozo. Tuvo su encuentro con la mujer, platicó con ella y ahí la mujer samaritana que llegó al pozo se convirtió en la primera evangelista de Samaria. Lo que Jesús le platicó, ella fue y lo platicó con toda la gente, dice ese evangelio. Y la gente empezó a darse cuenta de que había llegado el Mesías. Por la boca y por lo que les contaba esta mujer del encuentro que había tenido con Jesús. Pero pasó algo más interesante, fíjate. Jesús había estado cansado ahí. Siguieron caminando para llegar hasta Caná de Galilea y al llegar a Caná se encuentran con uno de los oficiales del rey. Y se acerca el oficial del rey y le dice, Jesús, me han dicho que tú haces grandes cosas. ¿Sabes qué? En casa tengo a mi hijo enfermo. Jesús probablemente dijo, a ver, espérate, yo vengo cansado, yo vengo cansado, pero tú me pides que vaya hasta tu casa a sanar a tu hijo. Bueno, vamos a hacer algo. Dice, ¿sabes qué? Ve a tu casa, tu hijo ya está sano. Solo Dios podía decir eso. Como hombre, como ser humano, Jesús estaba cansado. Pero como Dios se levanta y le dice, ve a tu casa, tu hijo ya está sano. Y cuando el oficial del rey llegó a casa, su hijo estaba sano. Eso solo Dios lo puede hacer. El hombre se puede cansar, pero Dios puede hacer grandes milagros y maravillas como esa. Y ahí estaba Jesús soltando una vez más palabra de poder sobre la enfermedad, sin importarle la distancia, sin importarle el tiempo que él había venido caminando cansado. Dice, bueno, ok, si este hombre tiene fe, viene a mí, tu hijo ya está sano. Y suelta su palabra de poder. Cuando tú no descansas, fíjate, es más, cuando te sientas cansado, dale gracias a Dios. Porque eso te abre la oportunidad de que puedas tomarte un descanso, de que te sientas obligado a tomarte un descanso. Ustedes ahorita están más jóvenes que yo todavía, mucho más jóvenes que yo, mucho más. Pero también pueden sentirse cansados. Puede ser que ya hayan intentado hasta abrir un negocio, que ya hayan intentado estudiar algo, que ya hayan intentado hacer grandes cosas, pero que la vida les está cerrando las puertas. No se cansen de seguir persistiendo, porque Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Entonces, después de cansarse, pueden tomarse un descanso para que no les pase lo que puede pasarle a cualquiera. Un buen día habían estado Jesús y sus discípulos ministrando en Capernaum. Habían asistido más de 4,000 gentes. Era el espacio donde tuvieron la reunión era más grande que MBI Querétaro. Eran más de 4,000 gentes. Y Jesús les dice a los discípulos, miren, voy a despedirme de la gente, pero ya váyanse adelantando a la barca, la preparan, porque vamos a salir, vamos a atravesar el mar de Galilea y vamos a llegar a Gádara. Vayan preparando la barca. Jesús se despidió de más de 4,000 gentes. ¿Qué tiempo pudo haber invertido en estarse despidiendo de la gente que se le acercaba? Aquí termina el culto y a nuestro pastor se le acercan 20, 30, 50 gentes y se lleva 1 hora despidiéndose de ellos. Si Jesús tuvo que despedir a 4,000, yo creo que estaba agotado.
yo lo visualizo como ser humano que estaba agotado Jesús. Pero bueno, llega a la barca con los discípulos, ayúdenme otros cuatro para que podamos entender qué es lo que ocurrió esa tarde, noche. No, nada más cuatro, no, espérense, nada más cuatro jóvenes. Pásale, hijo, vente, pásale, me vas a ayudar, yo te voy a decir qué tenemos que hacer, pásale, Osvaldo, vente. ¿Dos más? ¿Quién? ¿Dos más que me ayuden? Sale, Carlos, bien, vente. Pues, sale, Marco, siéntate, George, tú ya pasas. Sale, Marco. Entonces, fíjense, muy bien, eso es Israel. Entonces, fíjense, llegan a donde estaba la barca. No importa, vamos a suponer que esta es la barca y ya les dicen, no, pues súbanse a la barca y se suben todos a la barca. O sea, a ver, recórranse, y les dice Jesús, yo me quiero ir en la parte del fondo de la barca. Sale, todos váyanse hasta adelante y a mí déjenme este lugar. Y se van con la barca para atravesar el mar de Galilea. Entonces les dice, ay, les encargo. Y Jesús lo que hace, dice la Biblia, que Jesús estaba cansado, tan cansado, que en ese momento decidió dormirse un ratillo. La Biblia lo registra, que Jesús se durmió y se acomoda en la parte final de la barca. Entonces, Jesús estando ahí recostado en la barca empieza a avanzar, pero se viene la lluvia, se viene la tormenta y la barca se empieza a mover. Ayúdenme a hacer la escena. La barca se empieza a mover, sigue lloviendo, se empieza a llenar de agua y Pedro dice, las cubetas, vamos a echar afuera el agua de la barca, echen las cubetas, y empiezan a achicar la barca y empiezan a aventar el agua para afuera, que no se hunda, gritaban. Y alguno de los discípulos dice, bueno, ¿y Jesús dónde está? Alguien dijo, ¿y Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y otro, el que estaba más cerca, le dice, va dormido, no lo despierten, va dormido. Pero le dicen, no, háblale, ¿qué no ve que nos estamos hundiendo? No, háblale, despiértalo, háblale. Finalmente despiertan a Jesús. Lo primero que hizo Jesús fue sentarse. La Biblia no lo registra con este detalle, pero tuvimos que hacer un viaje. Finalmente Jesús se sienta en la barca y sin que lo diga la Biblia, yo creo que ahí también les puso una primera regañiza. Les dice, ¿qué no han entendido? Que las tormentas de la vida no se ganan con esfuerzos humanos. ¿Qué no han entendido lo que les he enseñado? Y los discípulos se quedaron así como estos cinco. ¿Qué no es con esfuerzos humanos? Dice Jesús, les voy a enseñar cómo se hace. Y la tormenta seguía y Jesús estaba arriba de la barca. Y la tormenta seguía, les voy a enseñar cómo se acaba con una tormenta en la vida. ¡Calla! ¡Enmudece! El viento, la lluvia, desapareció. El lago parecía un espejo. Al escuchar la voz de Jesús, gritándole a los elementos, al aire, al agua, calla y enmudece, todo regresó a una condición de perfección. Las tormentas de la vida no se ganan con esfuerzos humanos, se ganan allá arriba, se ganan ahí abajo en tu cuarto de oración. Gracias, chicos, gracias. Wow, por un momento pensé que nos hundíamos. Por un momento pensé que no lograban sacar el agua de la barca. Wow, y yo ahí tirado, hombre. Pero así pasó. O sea, si leemos la Biblia no nos da tantos detalles, porque ese es un poco parte de la vida privada, de la relación que Jesús tenía con los discípulos. Sin embargo, sí consigna la Biblia que Jesús se había cansado, se había dormido. Pero imagínate, Jesús 100% hombre se cansa y se duerme. Pero Jesús 100% Dios se levanta y hace que los elementos le obedezcan. Que el aire, que el agua le obedezcan. Que la marea que se sentía en el mar de Galilea se quede tranquila. Jesús 100% hombre, 100% Dios. El ministerio de Jesús duró 3 años. Y en esos 3 años sus discípulos pudieron ser testigos presenciales
de grandes cosas. Iban caminando una vez más, iban camino a Betania. En Betania él tenía una familia que eran íntimos amigos para él. ¿Alguien recuerda a qué familia de Betania me estoy refiriendo? ¿Quién dijo? Lázaro y sus hermanas eran María y Marta. Fíjense que Jesús había hecho en Betania una célula, había abierto una de las primeras células en la historia del cristianismo y después le empezó a llamar iglesia en casa también. Y tenía su iglesia en casa y entonces iban camino a Betania, pero hicieron un alto en el camino y de repente viene un mensajero de allá corriendo. Maestro, maestro, ¿qué pasó? María y Marta me mandaron, aquel al que amas acaba de morir. Le llevaban la noticia de que su amigo Lázaro, un amigo íntimo para él también, amado por él, había muerto. Entonces Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Me acaban de avisar que Lázaro está durmiendo desde ayer. Y dicen los discípulos, no entendió, Jesús no entendió. Le dijeron que estaba muerto, pero él cree que está dormido. Realmente los que no entendían eran los discípulos, porque Jesús nos ha dicho que cuando dejemos este cuerpo va a ser como si estuviéramos dormidos y nos vamos a levantar juntamente con Él el día que Él regrese por los suyos. Yo no sé si tú quieres que regrese por ti ese día, pero bueno, yo sí. Yo quiero estar preparado para ese día. Pero en esta ocasión había muerto Lázaro, entonces toman camino a Betania, llegan a la casa de Marta y María. ¿Pero qué pasó? Pues es que se enfermó y tú no estabas aquí. Tú, Jesús, no estabas aquí. Y Lázaro ha muerto. Oye, ¿dónde lo pusieron? Dice, mira, ahí está el sepulcro. Nada más se veía la piedra y obviamente atrás estaba la cueva, estaba el sepulcro. Pero Jesús de repente se ve en medio de la situación. Marta y María llorando, los familiares llorando, amistades de Lázaro llorando, algunas viudas ahí que estaban también, todos llorando, y entonces el corazón de Jesús se conmueve. El corazón de Jesús siente tristeza, siente tanta tristeza. La Biblia lo resume en 2 palabras, todo esto que te estoy platicando. Nada más dice el versículo 35 ahí de Juan 11, Jesús lloró. Recuerda que Jesús era 100% hombre. Y al ver una situación familiar de esa magnitud, suelta el llanto. En las culturas sexistas y machistas, llorar es un signo de debilidad si el que llora es un hombre. Pero a Jesús no le importó. Aun cuando pudieran pensar que era un Jesús débil, Él soltó el llanto por su amigo. Pero después de que se recupera de estar llorando, le dice, a ver, vamos al sepulcro. Ustedes 2 jóvenes, a ver, remueven la piedra y le dicen, a ver, háganse a un lado. Porque por si no lo saben, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, si cree en mí, va a vivir. Así es que a un lado y le dice, Lázaro, sal fuera del sepulcro. Jesús 100% Dios. Después de estar llorando como hombre, se levanta con la autoridad que tenía, autoridad dada por el Padre, suelta palabra de poder y Lázaro regresa a la vida y sale de la tumba. Joven, si hoy hay en tu vida algo que tú sientas que se está muriendo, si se están muriendo tus estudios, si se están muriendo tu relación de amistad con alguien, si se está muriendo el negocio que estás empezando, si se está muriendo tu profesión, es tiempo de que la pongas en manos de Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y Él tiene el poder para sanar, para liberar, para restaurar y para hacer que aquello que tú sientes que está perdiendo vida, regrese a la vida. ¿Sí? Solo tienes que ponerte en manos de Jesús y poner ese asunto en manos de Jesús. Nos falta una escena y después una invitación que Jesús quiere hacerte hoy. 3 años duró el ministerio de Jesús. Se acercaba el final. Un día llegan finalmente a Jerusalén y le dice, a ver Pedro, ven, tráete a Judas, que es el que carga siempre el dinero. A ver, vengan los 2, vayan y compren todo lo necesario porque hoy quiero celebrar la Pascua con ustedes. En un solo día, Jesús regresa a Jerusalén porque había salido a Betania a ver todo aquel asunto de Lázaro.
regresa de Betania, entra en Jerusalén, organiza que celebren la Pascua, les lava los pies a sus discípulos, tiene con ellos lo que ahora conocemos. Fíjense que este día estaba marcado por Dios. Tienen la cena del Señor, les enseña que en ese momento están haciendo un nuevo pacto y que el que beba de esa sangre y coma de ese pan como si fuese su cuerpo, tiene acceso a la vida eterna. Les enseña todo eso, salen del aposento alto, caminan fuera de la ciudad, llegan al jardín de Getsemaní. En el Getsemaní oran un rato, otros se durmieron, pero Jesús estuvo orando. Después de estar orando, llega la guardia romana, la guardia del templo, lo detienen, lo acusan de sedición, lo acusan de hacerse llamar el Hijo de Dios, lo detienen, va al Sanedrín, va al pretorio, ahí recibe 39 latigazos, le destrozan los músculos de la espalda, de la cintura, y aún así lo obligan a cargar una cruz, a llevar una cruz a cuestas, llega a la cima del Monte Calvario, es crucificado. ¡Wow! El último día como hombre de Jesús no fue un día fácil. Estoy seguro que tú a veces sientes que has tenido un día como esos, pero yo creo que Jesús la pasó mucho peor todavía. La pasó mucho peor. Había tenido el día más difícil de su vida como hombre en esta tierra. Es crucificado, es levantada la cruz. Y fíjate, después de tener ese día tan difícil, estando ahí Jesús en la cruz, alcanzó a decir: tengo sed. El Evangelio lo registra. Ahí en Juan 19:28, nuevamente con dos palabritas nada más: tengo sed. Jesús 100% hombre, ahí en la cruz, dice: tengo sed. Un romano maldoso amarra una esponja en la punta de la lanza, le pone vinagre, tiene sed, a ver, y le acerca la esponja con vinagre. Eso también estaba profetizado. En Jesús, hombre, se cumplen muchísimas profecías. Cuando tú profundizas y estudias sobre el cumplimiento de las profecías en Jesús, te vas a encontrar todavía con eso. Que Jesús iba a tener sed en la cruz y que le iban a ofrecer vinagre en vez de agua. Cuando está en ese momento Jesús y huele el vinagre, pensó Jesús: wow, todas las profecías se han cumplido. Y alcanzó a expresar: consumado es. Consumado es. Y no se refería únicamente a que se estuviesen cumpliendo todas las profecías, todo lo que se había escrito de Jesús, de su vida, de su sacrificio, de su plan. No, se refería a todo lo que contiene este libro. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba dándonos a entender: todo lo que está escrito en el libro ha terminado de cumplirse hoy. Se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito. Pero ahí en la cruz, estando Jesús ahí, estaban crucificados Jesús y todos tus pecados, todos mis pecados, todos los pecados de la humanidad quedaron crucificados ahí en la cruz. La sangre que Jesús derramó ahí fue para que tú tuvieras perdón de pecados, para que yo tuviera ese perdón, para que estuvieses en oportunidad de tener acceso a la vida eterna. Fíjate, en esta última escena que te estoy platicando, podemos ver a un Jesús como hombre diciendo: oh, tengo sed. Fíjense, no se quejó del día que había tenido. Desde que empezó la celebración, la Pascua, el lavado de los pies de sus discípulos, que no fue nada sencillo hacerlo. Ese Pedro, después de caminar 5 días, no saben lo difícil que fue para Jesús lavarle los pies a todos. Pero ese era Jesús hombre. Muere como hombre en la cruz y al tercer día se levanta 100% Dios. Jesús había vencido en ese hecho, venció a Satanás, venció el poder del pecado sobre tu vida y venció sobre la muerte. Ese es el tipo de Dios en el que hemos confiado, en el que hemos depositado nuestra vida. Jesucristo, que vivió 100% como hombre en esta tierra, pero que también nos demostró que era 100% Dios. Y hoy
Jesús está hablando una vez más a tu vida. Para los que nos están viendo en las redes, nos faltan como 10 minutos para terminar, ¿eh? No se desconecten. Jesucristo hoy está hablando a tu vida. Fíjate. Así como cuando ves la película y le pones en retroceso. Te regresas rápidamente, ¿a qué escena? A la escena de la higuera. Jesucristo soltó su palabra de poder contra una higuera que llevaba la vida que tenía, los años que tenía esa higuera sin dar fruto. Cuando que el mandato desde la creación era que haya plantas y árboles que den frutos y semillas para que se reproduzcan con plantas y árboles semejantes a la primera. No te identifiques con esa higuera. Seguramente tú ahorita vas a estar pensando, ay, yo no he dado ningún fruto. Que no voltee a verme Jesús ahorita. Que no suelte su palabra de poder porque puedo quedar consumido o seco aquí. Después de que se secó esa higuera y siguieron caminando, se encontraron con otra higuera. Se encontraron con otra higuera y al verla también sin fruto, los discípulos, oye maestro, ¿y esta higuera qué? ¿Con esta qué vamos a hacer? ¿No? Ya se sentían dentro del equipo. ¿Con esta qué vamos a hacer, maestro? Y los hijos del trueno, Juan y Jacobo, oye, ¿por qué no la quemas a esta? Suéltales el fuego de tu poder, que se queme por no llevar fruto. Y Jesús les dice, no, ¿sabes qué? A esta higuera, como a los jóvenes que se van a reunir allá en los 50 principales, en MBI Querétaro un día, yo les quiero dar una segunda oportunidad. No importa que no hayan llevado fruto en su vida hasta ahorita. A esta higuera le vamos a dar una segunda oportunidad. A ver, Pedro y Juan, ustedes se van a encargar de traer agua todos los días, de regarla todos los días, y ustedes, Tomás decía desde allá, no lo creo, no puede ser posible que esté perdonando esta higuera. El incrédulo Tomás le dice, ¿sabes qué, Tomás? Y tú te vas a encargar de venir y ponerle abono cada 15 días, porque esta higuera le vamos a dar oportunidad, 1 año para ver si nos entrega fruto. 1 año tiene 50 y ¿cuántas semanas? 52. Los 50 principales, ¿cuántas semanas nos van a tener aquí? Fíjate, el Señor te la está dejando todavía más barata para ti. La higuera le dio 1 año de oportunidad, pero estaba siendo alimentada con agua, alimentada con abono. Tú tienes que estar aquí 50 semanas. Nosotros confiamos y esperamos que en estas 50 semanas tú estés recibiendo alimento espiritual y abono para que puedas llevar tu vida por donde Dios quiere. Para que los proyectos que tú tienes, proyectos personales, proyectos de estudio, proyectos de comercio, proyectos de negocio, se hagan realidad en tu vida. Para que los proyectos que tú tienes de vivir en paz, en armonía con tu familia, con la familia que eres ahorita, sea como Dios quiere. Para que tus sueños de formar un día una familia diferente y tener tu propia casa, tener tus propiedades, sean en la perfecta voluntad de Dios. Pero primero tienes que alimentarte 1 año. Tienes que recibir alimento espiritual para que todo sea conforme al plan de Dios. Para que no te desboques y quieras cumplir tus planes y propósitos con esfuerzos humanos. Para que no quieras combatir las tempestades con una cubeta en la mano, sino clamando a Él y pidiéndole a Él que Él venga y calme toda tempestad. Jesús y el Espíritu Santo quieren darte a ti el trato de la segunda higuera, no de la primera. ¿Sí me están entendiendo? No creo que alguien de los que están aquí diga, no, yo prefiero el trato de la primera higuera. Ya no quiero batallar más. Si Jesús se cansó, yo estoy cansadísimo. No, Jesús quiere darte el trato de la segunda higuera, darte una oportunidad. Él sabe que tú puedes llevar fruto abundante. Él sabe que tu vida vale mucho más inclusive de lo que tú has imaginado. Jesús quiere darte el trato de la segunda higuera. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto? 2, sí, 3, por ahí, no hombre, vamos mejorando grande y poderosamente.
Si tú estás dispuesto a aceptar el reto, ponte de pie. Si tú quieres el trato de la primera higuera, puedes permanecer sentado y decir: Señor, tú ya me conoces, yo no me quiero esforzar, pero tú ya lo sabías desde el principio de los tiempos. Pero si tú estás dispuesto a ser tratado como la segunda higuera, a recibir ese alimento espiritual, a estar aquí las 50 semanas, Jesús y el Espíritu Santo, que es el Dios que está con nosotros en este momento, Jesús quiere lanzarte este reto. Un buen día Jesús iba con los discípulos una vez más y les dice: bueno, ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Pedro, ¿qué le contestó, Carlitos? Mesías. Pedro le contestó: es que tú eres el Mesías, Señor. Hoy, en este tiempo y en tu vida, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el Jesús que necesitas ahorita en tu vida? ¿Necesitas a Jesús el sanador? ¿Necesitas a Jesús el experto en finanzas y pagar impuestos? ¿Necesitas a Jesús el maestro? ¿Necesitas a un Jesús salvador, a un Jesús que te perdone todos tus pecados? ¿Cuál es el Jesús que tú, joven, necesitas hoy? Porque Él ha decidido que hoy estuvieras aquí en MBI Querétaro, en el foro de los 50 principales, para hacerte esta invitación. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14: les aseguro, dice Jesús, les aseguro que aquel que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Fíjate, hará lo mismo que yo hago. Jesús sanaba, Jesús ahuyentaba demonios, Jesús liberaba, Jesús restauraba. Y les promete a sus discípulos que harán lo mismo que Él hacía. Y les dice Jesús: y como yo voy a estar donde está mi Padre, es decir, como yo voy a estar en el trono con toda la autoridad, ustedes, jóvenes, les dice, ustedes van a hacer cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Si tú crees, tú puedes hacer cosas aún mayores de las que hizo Jesús. Lo que pasa es que no has aprendido a guardarte, a vivir en santidad. Y no digo que no escuches canciones de banda, por ejemplo, pero si tú antes de escucharlas le dices: Espíritu Santo, ¿te gustaría que yo escuche canciones de banda o que escuche unas alabanzas y me ponga a orar? La respuesta ya la sabes. Pero no has querido pagar el precio de vivir en santidad, de apartar tu vida para Dios, para ser agradable a Él, porque cuando tú guardas tu santidad, el Espíritu Santo viene sobre de ti. Y vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver a Jesús actuando a través de tus labios, actuando a través de tus manos. Tú vas a orar y vas a sanar enfermos. Vas a llegar con familias destrozadas y vas a hablar con ellos, porque los jóvenes tienen autoridad. Jesús les ha dado la autoridad a ustedes. Jesús confía en una generación como esta, pero esta generación tiene que santificarse. Es una generación que tiene que regresar al camino del Señor, santificarse, poner sus labios, sus manos y todo lo que eres al servicio de Jesús. Sé que no es fácil. Mira, si no lo sé, que en mi vida batallé 40 años por no tomar esa decisión. Desde que nací hasta que cumplí 40 años anduve haciendo cada tropelía que no puedo contárselas. ¿Estás listo para aceptar el reto? Hoy yo te tengo que decir que si tú verdaderamente crees en las enseñanzas de Jesucristo, si tú has leído, si has escuchado las enseñanzas de Jesucristo y realmente crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió para perdonar tus pecados ahí en la cruz, que resucitó de entre los muertos, entonces tú te puedes llamar hijo de Dios también. Tú te puedes llamar hijo de Dios y fíjate, si el Padre es el dueño del oro y de la plata y tú te conviertes en hijo de Dios, te puedes llamar coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas de este mundo. De todas las riquezas de este mundo y allá por venir, cuando llegues al cielo. Aquí le damos tanto valor y tanta estima al oro que allá en el cielo es usado como chapopote.
para pavimentar calles, para pavimentar la vialidad ahí en Constituyentes si pasa el nuevo querubús. Ese es el valor que tiene el oro realmente. Va a servir de pavimento. Pero hoy el Espíritu Santo te está invitando. Cierra tus ojos, levanta tus manos, levanta tu rostro, levanta una mano nada más si quieres. Bueno, ya estamos terminando, estoy terminando. Cierren sus ojos, por favor. Que nada los distraiga. Porque en esta hora el que quiere hablarte es el Espíritu Santo, joven. El Espíritu Santo quiere hablarte esta mañana como lo ha querido estar haciendo durante tanto tiempo. Desde que el Señor Jesús puso sus ojos sobre ti, Él ya te visualizó, no como lo que eres. Él te ha visualizado siempre como sabe que puede ser. Él te ha visualizado como aquel que puede lograr grandes cosas, como aquel que puede portar la gloria de Dios sobre sus hombros, como aquella iglesia donde Él ha querido que se engendre el cuerpo de Cristo. No importa que en ocasiones sientas hambre, sientas cansancio, sientas sed, sientas sueño. Jesús lo sintió porque era 100% hombre, pero también se levantó. Y si tú te levantas, el poder del Espíritu Santo te va a levantar con el poder de ese 100% Dios y te va a utilizar para grandes cosas. ¿Aceptas el reto? El Espíritu Santo dice que lo puede hacer contigo. Lo importante es que tú lo creas. ¿Aceptas el reto que quiere lanzarte el Espíritu Santo esta mañana? ¿Crees que te puede utilizar para hacer cosas aún mayores que las que hizo Jesús? ¿O crees que mereces la suerte de la primera higuera? Yo sé que la respuesta es fácil. Nadie quiere ser consumido en esta hora. Sabemos que tenemos vida por delante, pero lo tenemos que hacer tomados de la mano de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, con el poder de ellos dos sobre nosotros. Cierra tus ojos, Padre Celestial. Padre amado, en esta hora yo clamo a ti para que envíes una porción más de tu Santo Espíritu sobre cada uno de estos jóvenes, sobre cada joven y sobre cada jovencita. Revístelos del poder del Espíritu Santo. Empieza a utilizarlos, aliéntalos, anímalos, aunque ellos se resistan. Haz grandes cosas a través de ellos y aún a pesar de ellos, Señor. Aún a pesar de ellos, empieza a usarlos. Revístelos de tu poder. En este tiempo, humildemente te pido que ellos sean los portadores de tu gloria, los portadores de tu presencia, que cualquier lugar donde entran, la gente pueda sentirse a gusto, pueda sentir que Jesús mismo está entrando en ese lugar, que Jesús mismo está empezando a hablar, que Jesús se levanta con toda su autoridad y hace uso de cada uno de estos jóvenes. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres en estas vidas, que obres en ellos. Así, Espíritu Santo, como un día ungiste a Jesús, ese Jesús que vivió 100% como hombre, pero que al tercer día se levantó como 100% Dios.